Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Tenemos contacto con Bolivia, Sixto. Está Camila Ugalde, contactada con nosotros. Es de la plataforma Resistencia en Bolivia y por supuesto importante su palabra, su análisis de lo que está ocurriendo. Allá tantos hechos ocurren en una semana que es muy importante. Camila, muy buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, Sixto, Pablo y a toda la audiencia de Todas las Voces. Es siempre un gusto poder compartir con ustedes en un fin de semana. A ver, Camila, hay mucho para hablar, pero empecemos por lo último. Yanine Áñez no quiere elecciones, usa el pretexto de la salud, de la vida, del coronavirus, no quiere elecciones, no quiere acatar la ley de la Asamblea Legislativa, la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. Tenía que estar 3 meses, ahora está ya 7 meses, quiere quedarse todo el año. Y bueno, además haciendo cambios estructurales cuando un gobierno transitorio solo debió, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Bolivia y de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, solo debió dedicarse en 3 meses a organizar elecciones, y esos 3 meses han pasado, son más de 7 meses. No, que es realmente preocupante, ¿no? Como tú lo planteas, el carácter transitorio y el carácter de que tenía una sola función el gobierno de Yanine Áñez de poder llamar a elecciones cada vez se ve más lejano, ¿no? Recientemente, el día de ayer, ella, a pesar de que su partido político ya había sido parte del acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de plantear las elecciones para el día 6 de septiembre, ella ayer, manda una carta a la Asamblea Legislativa diciendo de que ella no estaría de acuerdo con esta fecha, pues por esta excusa de la salud de los bolivianos, ¿no? Yo creo que para gran parte de la población boliviana cada vez es más fácil darse cuenta de que si a este gobierno realmente le interesara la salud de los bolivianos y la respuesta efectiva hacia la pandemia, pues entonces no estaríamos viendo tan flagrante incapacidad en los diferentes niveles del Estado y tan preocupantes casos de corrupción que han evitado que hasta el día de hoy llegue un solo respirador al país, que todas las, sino gran parte de los establecimientos de salud, hospitales de tanto del área rural como urbana, no cuentan con los materiales necesarios, no cuentan ni siquiera con medidas de bioseguridad básicas para poder hacer frente a esto, y ni mucho menos tenemos un sistema general de muestreo de la población que nos dé alguna idea de en qué estado de infección estamos y cómo vamos a poder hacer frente a esto, ¿no? Entonces, al poder sumar todo este tipo de evidencia, digamos, ¿no? Más otras cosas a las que se está dedicando el gobierno transitorio, como por ejemplo, como muy bien mencionaban al principio, la corrupción en las empresas estatales, como en el caso de YPFB, BOA, y otras, y además del abuso de poder, los intentos de cambios estructurales de políticas que no le conciernen a un gobierno transitorio, como por ejemplo la inclusión de transgénicos o renegociar la industrialización o en realidad la venta de litio, cada vez nos muestran más de que el interés del gobierno de Áñez no son las elecciones, ¿no? Es en realidad encarnar un proyecto de restauración conservadora en un país que ha logrado muchos avances progresistas en los últimos 14 años. Camila, ¿cómo ves también la situación de la ex jefa de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa, un tema que ha generado una campaña internacional? Ella está en la cárcel, fue detenida, aún estando embarazada, no respetaron las normas legales, su salud tampoco, fue detenida por una acusación de sedición de terrorismo, por el solo hecho de haber hablado con Evo Morales, como es jefa de gabinete. Ser jefe o jefa de gabinete en cualquier gobierno tiene una importancia y es un cargo muy trascendental, pero no solo se ha conocido que Patricia Hermosa
ha perdido el bebé estando en la cárcel, no ha recibido la atención, sino ha sido de manera arbitraria visitada por el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas, un coronel que ya está metido en muchos operativos irregulares a nivel político. Y el otro detalle es que ha sido desprestigiada, ha sido mellada en su integridad como mujer, porque un viceministro de Áñez, un viceministro de la presidencia, empieza a hacer comentarios que dan a entender, pero maliciosamente, el rol que tuvo cuando estuvo en la presidencia. Y todo el mundo dice, ¿cómo una mujer embarazada está en la cárcel de manera injusta, bajo una presidencia transitoria mujer? O sea, el discurso ni siquiera por ahí funciona, porque hay momentos en que para defenderla Yanine Áñez hablan su condición de mujer, pero muchas mujeres están siendo víctimas de atropellos, de violación de derechos humanos en Bolivia. Bueno, este es un ejemplo de la brutalidad y del abuso de poder, yo no sé si llamarlo ya revanchismo incluso, del actual gobierno de facto, que se ha dedicado no solamente a perseguir a quienes trabajaban o quienes eran del círculo de confianza del presidente Evo Morales, pero además a cualquier atisbo de pluralidad o de búsqueda de información o investigación sobre los actos de corrupción del gobierno, ¿no? No podemos olvidar que acompañado de este hecho lamentable con Patricia Hermosa, que es una flagrante vulneración a sus derechos, está también responde a un bueno, es casi sistemático en realidad, ¿no? De este gobierno. Por un lado está el tema de los periodistas, está el tema de poder encarcelar a un juez, ¿no? O sea, detener a un juez que estaba investigando un caso de corrupción. Eso es algo que llama profundamente la atención. Entonces, en ese marco es que se entiende lo que pasa con Patricia Hermosa, ¿no? Es sumamente lamentable de que el gobierno además haya desplegado una cortina de humo, como es el caso del viaje del expresidente a Punta Cana con su, ¿no? Que ellos quisieron plantear eso como titular, ¿no? El viaje del expresidente a Punta Cana con su jefa de gabinete, ya queriendo mostrar a la gente una idea de que esta persona, esta profesional, no tenía ningún otro rol profesional, ¿no? Para viajar a una cumbre de mandatarios, que él acompañar en otra condición al presidente Evo Morales. Esto para que la gente de alguna manera no se indigne, que es lo que pasa particularmente con el sector más polarizado de nuestro país, que todavía sostiene este odio al anterior gobierno, que no se indigne precisamente por el exceso, la excesa brutalidad que está sucediendo con Patricia Hermosa, ¿no? Es una vulneración que tiene que llamarnos a la preocupación a todas las mujeres particularmente, pero en general a toda la población boliviana, porque si hoy están haciendo esto con una persona, con una mujer a la que se ha producido incluso un aborto espontáneo por las pésimas condiciones en las que se encuentra en una cárcel, sin ningún tipo de base legal además, entonces, ¿qué nos justifica, o sea, qué nos da la seguridad de que esto mismo no se puede perpetuar con cualquier otra persona de nuestra población, ¿no? Entonces, yo creo que ahí volvemos a una pregunta de a qué clase de democracia, ¿no? Nos estamos encaminando, o a la destrucción de la misma, gracias a todos estos elementos, ¿no? Es claramente una evidencia más de que estamos en un escenario muy complicado para a las que solamente puede solucionar unas elecciones lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar ahora, Camila? ¿Qué perspectivas le das? Hay una fecha para elecciones, sin embargo, Áñez no quiere que haya, usa el pretexto del coronavirus. Ha empezado a ser atacada ya también, o criticada, cuestionada por Carlos Mesa. Ayer, por primera vez, Carlos Mesa emitió un comunicado donde habla de prorroguismo de Áñez. Primera vez que no toca al MAS, porque todos sus comunicados, todos los twitters de Carlos Mesa criticaban a Áñez, pero siempre la culpa la tenía el MAS. Y lo mismo la gente de Tuto Quiroga, su abogado Luis Vázquez Villamor ha sido muy duro
en las últimas horas, indicando que nadie, ningún gobierno logró unir a tantos organismos internacionales contra y lo que está ocurriendo en Bolivia. Pero otros sectores igual empiezan de pronto, inclusive los medios de comunicación, como habrás visto, ya han empezado a tomar partido, han tomado posición, ¿no? El Deber de Santa Cruz de la Sierra claramente tiene una posición a favor de Yanine Áñez y en contra del MAS. Página 7 está en contra del MAS y es más suave con Áñez, y parece estar más inclinado este diario a Carlos Mesa. Y lo mismo podemos hablar de otros medios de comunicación. Lo que menos hay en Bolivia, por lo menos en la percepción de titulares, de comentarios, de enfoques en la radio, en la televisión, en los diarios, lo menos que hay es un periodismo independiente, neutral, como se dice. No, claro, totalmente, ¿no? Ni siquiera uno que haga un análisis crítico de la realidad social actual. Como tú bien mencionas, cada uno ha escogido ya, obviamente, los intereses que están detrás de cada medio de comunicación, que es algo muy importante, por lo menos entre los medios bolivianos, ya ha escogido como que detrás de qué línea va a ir apoyando. Ahora, si bien efectivamente al principio, después del golpe, la oposición se encuadró detrás del gobierno de Áñez, planteándolo como un gobierno de transición hacia la democracia dentro de su discurso. Actualmente la incapacidad, la corrupción, el nepotismo y el conjunto de características que ha menoscabado este discurso de gobierno de transición democrática hace que el hecho de que un opositor al MAS apoye a Áñez se vea ante la gente inmediatamente relacionado con la incapacidad y, bueno, pues la corrupción y todas estas características negativas del actual gobierno de facto. Entonces, en ese marco es que precisamente, por ejemplo, un personaje como Carlos Mesa, que nunca ha querido asumir una posición clara frente a las problemáticas, que siempre busca salir por la tangente, por así decirlo, pues ahora busca también ser parte de un discurso que no necesariamente apoya a Áñez, pero que tampoco se pone en contra, ¿no? Si bien efectivamente las críticas están creciendo, pero no hay claridad desde la oposición en el momento incluso en un momento de emergencia y de crisis como el que estamos actualmente bajo la pandemia del coronavirus, en cuán mal se están manejando las cosas para el país, cuántas vidas están en peligro, y no hay una posición clara de la oposición al MAS ante esos hechos, ¿no? Lo que está claro es que para la oposición es más importante estar en contra del MAS que estar a favor del país. Entonces, yo creo que en ese sentido se van a dividir un poco más las aguas ahora entre quienes ven una solución mediante elecciones a esto, y se va a ver realmente la vocación democrática de quienes arguyeron y dijeron defender la democracia ya antes del golpe de Estado, y entre quienes sencillamente están buscando restaurar un país, bueno, pues, ¿no?, en el marco neoliberal y conservador como lo teníamos en los años 90, que es algo que ya están tomando muchos pasos para adelantar eso, ¿no? Entonces yo creo que ahora nos queda a la población principalmente, y es algo que ya se está desarrollando desde la indignación de los trabajadores de las empresas públicas, se está desarrollando desde los trabajadores y trabajadoras campesinos, mineros y diversos sectores de las masas populares del país, que ven la necesidad, más allá de los partidos políticos, ven la necesidad de la recuperación de la democracia y de la construcción de un país plural, económicamente estable, con mayor igualdad de oportunidades, etcétera, y hacia esa construcción el único paso que se puede dar ahora son las elecciones. Entonces la población cada vez está más clara de que, si bien necesitamos tomar todas las precauciones y las medidas necesarias para poder llevar adelante unas elecciones que no signifiquen un contagio masivo del COVID-19, pero que sí se lleven a cabo en un tiempo lo más razonable posible para poder salir de
esta crisis política, ¿no?, en la que estamos sumidos. Camila, muchísimas gracias por tu análisis, tu palabra, tu participación desde Bolivia. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, siempre es un gusto poder compartir. Hasta un nuevo encuentro. Camila Ugalde, desde La Paz, Bolivia, de la plataforma Resistencia, hablando de la coyuntura política. Todas las voces.